entrelazados y particularmente en torno al campo de la salud mental. En determinadas épocas, desde discursos y prácticas quizás más punitivistas, en otras más recientes, discursos y prácticas que garanticen derechos. En cualquier caso, y con todos los matices que los procesos históricos tienen, es un hecho que se han mantenido en diálogo frente a los determinantes sociales, económicos, políticos y culturales que atraviesa la ciudadanía. Y definitivamente creemos que ese vínculo tiene que estar relacionado con la mejora en la atención de las y los usuarios de salud mental. Es así que hemos convocado en este panel actores que están situados en distintos ámbitos y que transitan esta relación entre justicia y salud, para conversar a partir de sus experiencias y sus puntos de vista, y en un segundo momento poder abrir a preguntas y a debates y comentarios de todas y todos ustedes. Agradecemos la presencia de Leonardo Gioldi, que es médico psiquiatra, que es decano del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y además un ex trabajador de esta casa. A la licenciada Mariana Biagio y Sofía Soberón, del Centro de Estudios Legales y Sociales, y a la licenciada Fabiana Rousseau, que es psicoanalista y exdirectora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, doctor Fernando Ulloa. Muchísimas gracias por estar acá, por compartir este momento. Esperamos que sea fructífero y de mucho debate. Le paso la palabra a Fabiana. ¿Está prendido? Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este lugar. Me parece determinante poder contar con estos espacios en momentos como los actuales, en donde tenemos que, yo diría, repensar todo lo que hicimos, ¿no? Y hacer un fuerte hincapié en los legados. Una política del cuidado. Bueno, en principio quiero hacer un pequeño recuento sobre algunas cuestiones más teóricas para luego pasar un poco a lo más práctico, ¿no? En principio podemos decir que sin cuidado no hay vida, sin cuidado no hay existencia, sin cuidado no hay lazo con otros. Llegamos al mundo en estado de prematuración y el cachorro humano es el único que no puede sobrevivir sin la presencia y el cuidado del otro. Por lo tanto, primera definición del cuidado es presencia. ¿Pero qué clase de presencia? Ese cuidado primordial se suele ligar siempre a lo materno, a lo femenino, el cuidado como parte estructurante incluso del universo de lo femenino, y desde la antigüedad el cuidado quedó relegado a lo privado, a lo doméstico, ese mundo de lo doméstico que quedaba en manos de las mujeres, las que saben cuidar. Sin ese cuidado, diríamos que la vida humana no tiene ni significación. El recién llegado al mundo no se mantiene con vida solo. Nacemos desamparados, desvalidos, de modo primordial, frágiles. Hay una centralidad absoluta del otro en la constitución subjetiva. Y como no somos solo sujetos vivientes, sino que somos sujetos hablantes, el cuidado que nos interesa es el de la garantía o el soporte de lo que va más allá, digamos, del instinto de proteger, como ocurre en el universo de la vida no hablante, ¿no? Entonces, proteger no es lo mismo que cuidar. Cuidar no es exactamente lo mismo que proteger. En su fórmula, en la forma del cuidado, se inscribe algo más, algo que significa que cuidar a la cría humana implica tanto la alienación como la separación y la inscripción de ambas operaciones en el sujeto que habla. Ya desde los primeros escritos, Freud nos marca la diferencia entre el organismo viviente y el cuerpo humano. Y para Freud es en el ser humano la estructura psíquica
Para Freud, en el ser humano la estructura psíquica tiene una influencia sobre el organismo y esto da como resultado el cuerpo. El cuerpo, entonces, es un efecto de la estructura psíquica, es algo diferente de lo viviente. No se rige exactamente como el organismo, en estado puro, por los ritmos y las funciones biológicas de la autoconservación y la reproducción. En este sentido, ya desde 1895, en el proyecto para neurólogos, Freud trabaja sobre el concepto de la Hilflosigkeit, es decir, que se traduce como desvalimiento, desamparo, un concepto que además Lacan traduce como estar sin recursos frente al deseo del otro. Y precisamente constituye el estadio del espejo, la relación con el concepto de la prematuración biológica. Y dicha construcción nos permite entender el valor libidinal que tiene la estructura imaginaria, el narcisismo, el proceso de las identificaciones, porque sabemos que se trata siempre en estos recursos de bordear esa fragilidad con la que llegamos a este mundo. Es decir, que esa fragilidad exige un cuidado, pero además una subjetivación del cuidado. Esto significa que cuidar no es algo que implique a quien cuida solamente. Esto, y muy especialmente, significa también que implica a quien soporta y es destinatario de ese cuidado. Nadie sale solo al mundo sin el cuidado del otro primordial, que traduce aquello que no puede ser leído sino como una demanda, así como no se puede tampoco estar en el mundo solo hablado radicalmente por ese otro. Hace falta una operación psíquica que haga lugar a otra cosa. Si llevamos el problema al terreno de nuestro trabajo, nos podemos preguntar de qué se trata verdaderamente entonces el cuidado llevado a una política del cuidado, sobre todo en los casos que asistimos en el amplio campo de la salud mental. ¿Es una ética? ¿Es una moral? ¿Es una respuesta al discurso de la salud, al discurso del derecho? ¿Es un acto? ¿Es una obligación estatal? ¿Es la falta de renuncia al lazo social? ¿Qué es? Si tomamos todas estas respuestas como una parte de la verdad, podemos decir que el cuidado es aquel acto donde emerge una dimensión ética. Toca al deseo de restitución del lazo social, no al abandono. Toca la experiencia de lo común, la experiencia de la solidaridad, la experiencia de lo fraterno y de la responsabilidad por lo social. Quería leer muy rápidamente un extracto muy cortito de un libro de la filósofa Luciana Cadaya, en su libro recién salido, República de los Cuidados, donde ella dice por qué entre las diferentes imágenes sobre el cuidado hemos hecho prevalecer aquella que supone un vínculo de dependencia. ¿Solo cuidamos cuando alguien depende de nosotras? ¿Cuidar es solo ayudar y hacer algo por los otros o todavía hay un resquicio para pensar esta acción con los otros? Me parece que en la triangulación cuidado, trabajo y sujeto todavía hay espacio para descifrar otras claves de lectura desde la filosofía. Porque si queremos hacer del problema del cuidado uno de los referentes de la transformación social, vamos a necesitar imaginación colectiva y filosófica, mucha, que nos oriente en la acción y que haga del léxico del cuidado el lugar en el que se cifre un nuevo sentido de la acción humana en clave emancipadora. A mí me parece muy importante la orientación que trae el campo, una teórica feminista del campo de la filosofía para pensar sobre el problema del cuidado, porque además es un concepto que en los últimos años ha traído muchos interrogantes y supongo que también nos implica en una apuesta a una resignificación de este concepto. Nosotros un grupo de profesionales del campo de la salud mental, a mediados de los años 2000, inauguramos una experiencia desde el Estado Nacional en donde centramos nuestra práctica en un concepto al que redefinimos también en ese momento, en su complejo cruce entre la salud mental, la justicia y el Estado, que es el concepto del acompañamiento. Y considero al cuidado
que hoy cobra un sitio central en las políticas de salud mental como un heredero también del acompañamiento, marcando que las políticas del cuidado también son la consecuencia de otros acontecimientos traumáticos y en particular del acontecimiento traumático que atravesó nuestra sociedad, que fue la pandemia, donde el cuidado cobró una significación muy determinante. Encuentro una ligación importante entre ambos conceptos en nuestro campo de intervención, muy particularmente en nuestro país, por las múltiples experiencias que nos anteceden. Un país que atravesó además por muy profundas marcas traumáticas. En nuestro caso, cuando inauguramos el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, doctor Fernando Ulloa, nos ocupamos de las víctimas de esas violaciones, instituyendo el primer centro estatal de asistencia a víctimas al interior de un Ministerio de Justicia y no un Ministerio de Salud. Y eso marcó de un modo muy particular el modo de escuchar, el modo de acompañar y cuidar, es decir, alojar a quienes llegaban a ese centro. Es decir, que en nuestro país las políticas del cuidado desarrolladas en el campo de la salud mental llevan décadas. Y es importante que las nuevas generaciones de profesionales implicados en la ética de este cuidado conozcan y reconozcan esos legados inaugurados con acontecimientos traumáticos derivados precisamente de las violaciones de derechos humanos, de las violaciones de derechos, podríamos decir, ¿no? Y sobre todo cuando esas políticas del cuidado se constituyeron en políticas estatales, que es este pasaje de pasar, ¿no?, del cuidado como el territorio de lo doméstico, de lo íntimo, de lo femenino, de lo singular, a el cuidado como política y como política de Estado, ¿sí? Herederas a su vez estas políticas de otras políticas que fueron las políticas de reparación implicadas en los marcos jurídicos que se desplegaron a nivel internacional en lo tocante a la asistencia de víctimas en el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, que consecuente se desplegaba toda una conceptualización a nivel internacional en ese terreno. En la Argentina instituíamos esta experiencia, ¿sí?, en diálogo con este territorio del derecho internacional de los derechos humanos. Como decían las convocatorias de estas jornadas respecto a la producción de cuidados en el campo de la salud mental, encontramos nociones como, por ejemplo, continuidad, procesos de salud, ¿no?, como políticas sanitarias, es decir, que el cuidado como una política enlazándose a experiencias previas que se consolidaron sobre el valor que cobró el dolor de las víctimas, en el caso que nosotros, digamos, en el que trabajamos, en el que interveníamos, pero podemos hacer extensivo a este terreno del dolor, ¿sí? ¿Cómo acompañar eso? Es decir, que esta política sobre el dolor de las víctimas entraba también en un entrecruzamiento con la ética, las políticas de memoria, provocando nuevos conceptos y nuevos marcos teóricos para poder intervenir. Entre otras muchas razones que hicieron a una marca diferencial en nuestro país, hay una muy determinante que es el proceso de juzgamiento, es decir, la intervención radical de la ley, ¿no es cierto?, el proceso de juzgamiento llevado a cabo en la Argentina desde el año 2006 en juicios orales y públicos, que sigue pulsando en lo actual sobre la memoria de lo traumático. Y podemos también ver la insistencia de la memoria como una vía posible de articulación del cuidado a través de legados simbólicos. Y además, algo que nosotros teorizamos mucho a partir de este entrecruzamiento, que es empezar a hablar del deseo de memoria, no solamente de la obligación de la memoria, del deber de memoria, sino del deseo de memoria. Durante todos estos años me pregunté muchas veces acerca del alcance que puede tener el discurso del acompañamiento en el ámbito del Estado. Desde un programa ministerial tomado de modo radical por el discurso jurídico como era el del Ministerio de Justicia, ¿no? Es decir, y que verdaderamente para nosotros también fue un desafío muy importante. Y para quienes sostenemos la ética del caso por caso en el entrecruzamiento con lo social, nos preguntamos acerca de lo que significa trabajar al interior de una política pública inserta indiscutiblemente en la lógica del para todos, y desde una primera y rápida lectura esto parece entrar en contradicción. Pero sin embargo, no es así cuando logramos hacer un buen uso, lo pongo entre comillas,
de las coordenadas colectivas y no nos obsesionamos por suturar la contradicción de estas lógicas, ¿sí?, sino todo lo contrario, sostener eso que no cuaja, eso que no cierra, en ese intersticio de lo que no termina, ¿no?, de armarse como un concepto único. Se trata entonces de introducir dentro de esa perspectiva general intervenciones que no renuncien jamás a la dignidad del sujeto, eso sí. Eso es lo que no puede quedar por fuera, ¿no? Es decir, la dignidad del sujeto, que en estos casos tiene que ver con poder tomar la palabra, el nombre propio, para producir una verdad que no es solo subjetiva, porque esa verdad también es la que habla de un efecto de sentido en lo social y la que produce un efecto de sentido en lo social. Acompañar entonces es humanizar, es soportar esa fragilidad de la que estamos hechos, es apelar a la insistencia del lazo con los otros como única vía posible para existir. Decíamos al comienzo, sin eso no existimos, ¿sí? Entonces es un lazo necesario para poder enlazarse a un discurso, que no es solamente el discurso sanitario o el discurso jurídico, y que tampoco puede ser, digamos, como objetivo el de la neta protección, ¿sí? Es decir, ya que el discurso rigidizado dentro de la lógica estatal protectora deja por fuera a ese sujeto al que queremos acompañar, al que queremos cuidar. A pesar de lo doloroso de las situaciones que muchas veces nos toca acompañar, cuidar esos significantes es la marca diferencial que nos sostiene el humano, sostener al otro frente al límite, no para hablar por él, sino al contrario, para intentar hacer lugar a alguna palabra, algún rasgo singular de ese sujeto que lo hace único y que lo restituye a una historia y a un nombre. Para terminar, quiero decir, tenemos un legado muy importante. Tenemos el legado que hicieron las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Este hospital lleva el nombre de una de ellas. Y ese legado nos orienta en una ética del cuidado que nunca fue para obturar la palabra del otro, sino por el contrario, para buscarla y para enlazarla a los demás. Tomando en el cierre una definición que nos puede servir acerca de lo común, que hace décadas nos acercó el psicoanalista Jorge Alemán, podemos decir que lo común es el verdadero término donde la diferencia absoluta puede jugar su partida. Esto es hacer lugar, precisamente, a la singularidad de cada historia que acompañamos para desde allí hacerla entrar en un dispositivo común con otros, cuidar esa palabra, porque de eso estamos hechos. Gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Volver a mi casa de formación siempre es un honor. Y antes de, por supuesto que el desafío de hablar y de hablar francamente sobre las controversias entre justicia y salud y controversias entre justicia y salud mental me atrapa, me convoca y espero que no seamos, que no usemos sutiles metáforas para significarlas, sino que vayamos a los problemas reales y concretos y me va a gustar mucho saber si estoy a la altura de poder contestar. ¿Qué hace la justicia cuando ordena una internación? ¿Qué hace la justicia cuando allana un hospital? ¿Qué hace la justicia cuando analiza una historia clínica? Antes de eso, y debiéndole a este hospital gran parte de mi subespecialización en adicciones, nada, no puedo dejar de mencionar lo que es la importancia de la función social de este hospital. Puedo recordar perfectamente cuando fue la primera internación de una chica trans, trabajadora sexual, cuando fue en la sala de acá, que nos trajo muchísimos problemas. No nos he visto ninguno de todos los problemas que podía traer, pero se hizo acá. Y de la cantidad de personas que nosotros veíamos, en ese momento consultorios externos, yo después pasé a supervisor institucional, interdisciplinario, también primer hospital que tenía contratado profesionales. Silvia Quevedo la vi por ahí, Silvia Guiseli andaba por ahí también, que
su función era hacer una supervisión interdisciplinaria y era todo un desafío para los psiquiatras, ¿no? Eran los primeros momentos de la ley de salud mental, era todo un desafío para la psiquiatría aprender a trabajar en la interdisciplina y para también generar ciertos razonamientos que iban a sostener cómo se redefinía el análisis de la responsabilidad profesional a partir de la nueva ley, porque la modificaban mucho, y señalar las incumbencias que cada matrícula tenía y cómo se iban a analizar, y que interdisciplina no era una mezcla, y que los psiquiatras debían hacerse cargo de sus propias incumbencias y su matrícula vinculado a esto, y psicología también, y trabajo social también. Entonces, también puedo recordar las supervisiones que se hacían en consultorios externos hace muchos años. O sea, podíamos estar equivocados y teníamos diferencias teóricas que a veces llegaban a lo personal, pero cada uno de los casos era muy pensado. Mal o bien, en este hospital cada uno de los casos era muy pensado. Así que lo que uno veía, me parece que lo mejor del consultorio externo siempre sucedía en las escaleras del hospital, esas escaleras de mármol al ingreso. Esas personas en esas escaleras difícilmente se puedan alojar en otros lugares, no porque otros lugares sean peores, mejores, tengan otros protocolos, sino porque este hospital viene pensando la temática de los consumos de hace décadas y ha conformado un alojamiento específico. Por eso en esas escalinatas se habla de lo que se habla. Cómo consumo, cómo mezclo, dónde lo consigo, cuándo tomo el clonazepam. Son fórmulas secretas e intangibles que suceden en la escalera, no en el consultorio nuestro. Esas escaleras, esas charlas, llevaron décadas que se formen, así que no hay que ser mono con navaja. Bueno, metiéndome ya a mi tema. La ley de salud mental, huelga decirlo, todos la conocemos y en este hospital ámbito de aplicación más que ninguno. Y este hospital teniendo la identidad en cuanto a los consumos, fíjense que la ley de salud mental va a ser dos desafíos que quizás al día de hoy tenemos que repensar si la ley no tenía declaraciones de principio que implicaban un desafío para la sociedad, y si hicimos todo lo posible para que la sociedad los entendiera, que tenía dos grandes desafíos en relación a tiene muchos desafíos la ley, pero en relación a nosotros específicamente. Uno, es decir, ¿por qué la ley dice adicciones, consumos problemáticos, no adicciones, consumos problemáticos, uso problemático, pertenece al campo de salud mental? ¿Esto es inocente? No, no es inocente. Yo trabajaba en provincia, o sea que no es hace tantísimas décadas, era fines de los 90, cuando toda el área de adicciones había pasado a desarrollo social, lo cual fue toda una definición del concepto de uso problemático. Y tampoco era inocente, porque también puedo perfectamente recordar, incluso ya estando trabajando acá, cuando uno quería derivar a un paciente con uso problemático y tanta cantidad de los servicios más importantes de la ciudad de Buenos Aires nos negaban esa internación. Entonces la ley, cuando dice eso, lo que está diciendo fuerte y claro a salud mental: ustedes no pueden seguir excluyendo, discriminando a los pacientes que tienen este sufrimiento. Algo de esa grieta nos siguió a nosotros pasando y quizás no la terminamos de resolver muy bien para no terminar. Cuando digo nosotros, ahora me estoy ubicando acá en el hospital, para no terminar de integrarnos exactamente con la red de salud mental que existe actualmente, porque nosotros acá pensábamos que teníamos una modalidad muy especial de atender y una interpretación de la ley, y minimizamos el entendimiento y las prácticas quizás más tradicionales que tenían otros hospitales, y eso nos generó cierto aislamiento que quizás pudo tener alguna consecuencia. El segundo desafío enorme es el de decir uso problemático, porque nosotros la discusión, y ustedes recuerdan el famoso fallo de la Corte con el voto del ministro Enrique Petracchi,
la gran discusión de la cual toda la Argentina había estado, toda la Argentina, de la cual se había hecho un gran eco, era la diferencia entre el consumo como delito o el consumo como enfermedad. Y, vamos a decirlo, el progresismo en salud traía a la adicción como patología porque la entendía desde el razonamiento, digamos, pineliano, ¿no?, que funda la psiquiatría, es decir, traigamos a salud mental a la patología porque eso va a sacar del ámbito de seguridad a los pacientes, traigámosla y que sea una patología. Y entonces durante 90 años la discusión fue esa, digamos, los progresistas decíamos era una patología porque los queríamos sacar de las cárceles, de las penas, de lo que es la ley actualmente vigente, la 23737, ¿no?, que para todo consumo de marihuana, 3 secas de marihuana, implica una prisión, ¿no?, un concepto claro de consumo como delito. La ley, sin aviso, hace un vuelco muy revolucionario porque se sale de eso, instaura una tercera categoría, que es esta del uso. El uso no es ni un delito y tampoco es una patología. Y en esto refleja lo que pasa en nuestra sociedad en relación a los usos, ¿no? Efectivamente, es un uso y está bien pensado que se diga problemático porque lo problemático es en relación a un padecimiento y ahí vuelve a una concepción respetuosa del paciente en cuanto a su autonomía y a que no seamos más los profesionales de salud los que le endilgamos al paciente diagnósticos que son estigmatizantes, sino que el paciente pueda venir y decirnos, yo quiero tratar mi insomnio, pero no quiero tratar mi uso diario de marihuana. Eso el paciente perfectamente lo podría hacer, siendo que también la ley dice, bueno, yo voy a poner a todo esto, voy a poner un núcleo en el artículo 20, que es el de riesgo cierto e inminente, y va allí sí a obligarnos a nosotros a intervenir, involuntarizar al paciente, y en esto extiende la responsabilidad, la saca del psiquiatra y la hace a todo el equipo de salud mental. Por eso es que se modifica el análisis en los casos de responsabilidad profesional en el ámbito del Poder Judicial. Entonces digo, bueno, habremos hecho lo suficiente para hacer entender por qué salíamos de este paradigma o no, porque ustedes fíjense que nos hemos ganado o se han puesto en una vereda opuesta personas que seguramente no lo han entendido y quizás no lo entienden porque tienen en su casa a alguien con un uso muy problemático que no desea tratarse. Nosotros en relación a eso, y digo nosotros porque yo lo hice y quizás lo sigo haciendo, dijimos, bueno, ok, entiendo a la familia o entiendo al juez, y acá sí me meto seguro en un tema que ustedes me van a interpelar, entiendo al juez que diga, este señor es la 20 vez que lo detengo robando un celular, es la 20 vez que es declarado inimputable porque había consumido, y el sistema de salud me dice, yo no lo voy a internar, yo no tengo un alojamiento de suficiente adhesión posible para que avisore algo. Y ahí se genera como un par opuesto en donde el juez penal quedaría ubicado en, vamos a decirlo, en el internismo, o quedaría ubicado en entender a salud mental como una agencia del sistema penal, ¿no?, pre-Foucaultiano. Y en verdad cuando uno va a los jueces, las juezas, los fiscales, las fiscales, ellos están totalmente de acuerdo con la perspectiva de derechos que sostiene salud. Y de hecho, ya yendo específicamente a lo que es cuerpo médico forense y a cada vez que en una de esas medidas judiciales interviene el cuerpo médico forense, nosotros decimos por definición, toda pericia tiene que tener 5 lentes. La lente de derechos humanos, la lente de género, la lente de discapacidad, la lente de ancianidad y la lente de infancia. Es cierto también que muchos fiscales exasperados, porque ya son 20 las veces que a esta persona la hacen entrar y salir y va por la comisaría, nos dicen, bueno, pero ¿ustedes qué están haciendo con esta persona? Porque efectivamente, si uno lo mira desde cierto lugar, parece prepineliano. Es decir, nosotros decimos, alojamos el padecimiento de esta persona, respetamos la autonomía de la persona en cuanto a poder circunscribir de qué padecimiento se trata y de qué padecimiento él desea tratarse,
Pero no podemos ignorar que esta persona ya tuvo 20 ingresos en una fiscalía. Y no estoy diciendo que tengamos la solución, porque efectivamente lo que más minó la posibilidad de que la ley fuera entendida y se aplicara tal y como había sido proyectada fue la falta de recursos. O sea, nosotros acá nos vamos a matar en dos veredas opuestas, antiley y proley, y psiquiatras y va a haber algunos psiquiatras que van a ser antipsicólogos y algunos psicólogos que van a... O sea, vamos a ver millones de veredas, pero si en verdad si profundizamos con los que son sensatos, y no son psicólogos antipsiquiatras ni psiquiatras antipsicólogos, sino que se dan cuenta que salud mental tenía que ir y que la ley de salud mental solo expresa la posibilidad real de ejercicio de la profesión en salud mental, lo que vamos a ver es que hubo un vaciamiento del presupuesto previsto y que hacía muy difícil que se hiciera esto, porque quizás, o sea, era mucho pedir. Yo lo pienso, la verdad es que retrospectivamente y temiendo las consecuencias de lo que pudiera suceder en los próximos tiempos en relación a esta construcción que se hizo de la ley de salud mental, ¿no? Y previendo que se le exija a salud volver a ocupar un lugar como agencia del sistema penal. Entonces, desde ahí es que, y estando en el jamón del sándwich, que es el cuerpo médico forense, porque vamos a recibir órdenes que nos van a obligar a hacer tal o cual cosa, que nosotros hasta el día de hoy podemos resistirlas porque tenemos un reglamento y porque la ley de salud mental dice la caracterización de la situación de riesgo cierto inminente es patrimonio exclusivo del ámbito asistencial, por más que todo el tiempo se le pregunta al cuerpo médico forense, que por definición es un ámbito no asistencial. Bueno, algo uno escucha como que podría quizás llegar a pasar en el próximo tiempo, y entonces ahí es donde digo con el retrospectivamente qué debimos haber hecho nosotros para, sin presupuesto, haber unido los espacios de salud mental y haber generado algunos dispositivos que intentaran o que fueran canalizadores de esta demanda de los fiscales. O sea, lo que nos sucedió a nosotros, está el famoso caso del Borda y el procesamiento de los colegas trabajadores sociales, ustedes lo recuerdan, ¿no? El caso de... los jueces penales se rigen por la ley penal y por el Código Penal, que en el artículo 34 establece, segundo párrafo, establece que quienes sean declarados inimputables y presenten peligrosidad para sí o para terceros, porque es de 1921 el Código, el juez podrá ordenar la internación previa opinión de forenses. Envía una nota de internación al Hospital Borda que es contestada por el equipo interdisciplinario y rechazan en tanto y en cuanto no se acomoda a la ley de salud mental y no solicita la caracterización de riesgo cierto inminente, y en tal caso ellos no detectaban la situación de riesgo cierto inminente. Bueno, terminan procesados, desconozco el derrotero, pero ya suficiente malestar con el procesamiento penal. Hay dos cosas. Bueno, lo primero, el que me estaba hablando era un juez penal que se rige por el Código Penal y no por la Ley de Salud Mental. Lo segundo, más allá de la pelea en concreto que se generó en ese momento, es qué pena que nosotros, salud, no hubiéramos podido crear un lugar donde fueran estas personas, porque es una exasperación diaria de los fiscales, que algo vamos a tener que hacer, porque son fiscales de la Nación que han sido nombrados por el proceso de selección. O sea, algo tenemos que encontrar antes de que ellos exijan que se genere algún dispositivo en este sentido. Entonces, me parece que este es uno de los grandes puntos de interfase conflictiva entre justicia y salud, en el cual el cuerpo médico está en el medio y seguramente va a ser llamado a ser el operador que subsane esto, porque se entiende al cuerpo médico forense como el puente entre justicia y salud. Y bueno, nosotros llevamos mucho tiempo pensando estrategias para evitar esto y para ceñirnos al texto de la ley de que es del ámbito asistencial. Pero esto sí recarga mucho sobre el ámbito asistencial la carga de responsabilidad profesional, porque finalmente está habiendo un fiscal que está, con el peso de lo que implica para nosotros salud, está diciéndonos evalúen, dispongan, prevean
el riesgo cierto y cómo lo han previsto. Ustedes recuerdan que por más que la ley y su reglamentación hicieron lo imposible por llegar a una ecuación exacta sobre cómo se prevé el riesgo cierto inminente, la verdad es que finalmente lo dejan en el patrimonio del equipo asistencial, decirlo. Y esto en un sentido es muy bueno, yo soy soberano de esta decisión y tomo esta decisión, pero claro, si después sucediera algo con el paciente, vuelve a robar, se suicida, o lo que suceda, se me va a preguntar cómo caractericé esa situación de riesgo cierto inminente a punto de partida de lo que sucedió a posteriori. Entonces no es una situación deseable y quizás es una situación que, siendo que todos los que estamos en salud vamos a atravesar la crisis de un paciente y cada vez más, digamos, es previsible que los cuadros que veamos sean cada vez más graves, debiéramos encontrar alguna manera de establecer, fíjense que no lo hemos podido hacer, de establecer variables dinámicas sobre el riesgo cierto que amparen al equipo que está en la trinchera teniendo que soportar esta presión, que es el paciente con una situación muy grave, sus 20 robos en celular, por seguramente consumo, en situaciones familiares desesperantes, situaciones sociolaborales también, y un fiscal que nos está mirando con lupa qué es lo que hacemos o no. Y que nosotros estamos ahí encarnando las deficiencias del sistema de salud con nuestra matrícula, porque nuestra matrícula nos hace representantes del sistema de salud. Entonces, si nosotros no hemos tenido y nuestras jerarquías no han tenido la suficiente previsión de ir avisando que no teníamos los medios para tal o cual situación, estamos nosotros solos enfrentando a este Goliat y es algo sin sentido. Era totalmente previsible que todos nosotros estemos con situaciones agudas. A todos, todo el tiempo, los pacientes nos dicen nos queremos suicidar o voy a robar o voy a hacer el megaconsumo y todos estamos siempre muy preocupados por esa situación. Con lo cual, si hay algo que me parece que nosotros no hemos logrado es conformar esas benditas mesas de trabajo para armar alguna forma de guía de procedimientos para caracterizar esa situación de riesgo cierto inminente que nos proteja frente a esto. Y algo que nos deja mucho más desnudos, que finalmente esta parte tan excepcional de la ley de salud mental, excepcional y que la ley dice que no se puede, toda la intención de la ley es no internar, no internar, no internar, no internar. Bueno, pero finalmente dice, ojo, si hay situación de riesgo cierto inminente, está obligado a internar y está obligado todo el equipo de salud. Claro, y ahí lo que tampoco nosotros hemos podido decir, a nosotros nadie nos formó para eso. A mí como psiquiatra no tuve ni media clase sobre cuestiones de seguridad. Yo no sé ni cómo dar megadosis que no están en el manual de psiquiatría, no sé contener a un paciente, no sé de cerrajería y no sé agarrarme a trompadas con un paciente. Entonces, es histórico que se le adjudica, y seguramente en ese malentendido hay mucho de este desplazamiento, de este tráfico, de que se ha traficado atrás de esto, mucho en donde la Agencia de Salud Mental termina subsidiaria de la Agencia Penal. Porque esa es una función de seguridad, no es una función específica para que quizás un grupo de nosotros tendría que decir, a mí me encanta la excitación psicomotriz, voy a tener una formación específica para todo esto. Porque si yo no uso el megadosis que están por arriba de los manuales de psicofarmacología, lo tengo que contener físicamente con lo que implica para la dignidad del paciente, para mi riesgo legal y para todo esto. O sea, fíjense todas las áreas que por ser temas medio tabú, nosotros estamos solos cuando en la guardia viene alguien que me quiere agarrar a trompadas o que quiere agarrar a trompadas a la mujer, porque está a expensas de un cuadro delirante. En el medio de eso nosotros, bueno, quizás el tema es más grande, quizás no solo no hemos podido hacer estas guías, sino que muchas veces no nos hemos podido ni poner de acuerdo sobre los diagnósticos que hacemos, muchas veces hemos perdido muchas historias clínicas y ahí ya pasándome a la otra área conflictiva nuestra que sería la del análisis de la conducta profesional en demandas de responsabilidad profesional. Muchas veces las historias clínicas han desfigurado el proceso de diagnóstico y muchísimas historias clínicas no tienen un diagnóstico y esto no es sine qua non trabajar con un diagnóstico,
pero va a ser difícil, por ejemplo, para el psiquiatra, explicar por qué elabora una estrategia psicofarmacológica a ciegas de un diagnóstico que haya podido poner. O cierto entrenamiento en lo que es la historia clínica, nuestras historias clínicas, por atender a personas, sobre todo en hospitales como este, tan de agudos, y estando la sociedad en una situación tan aguda, todo lo que nos relatan los pacientes puede expresar riesgo potencial. O sea, ¿quién de nosotros o quién de los pacientes no nos va a decir, yo alguna vez pensé en suicidarme? Más de una vez dije, me voy a matar. Más de una vez dije, no sé, voy a consumir, me la pego esta noche con tal o con cual. Y lo digo porque estas expresiones que uno pone en la historia clínica, en reflejo de lo que el paciente me está diciendo y en atención a que la historia clínica tiene que ser el ámbito de lectura para que quienes continúen puedan elaborar su propia estrategia, en verdad, si yo no me doy cuenta de que estoy expresando una situación que potencialmente puede generar riesgo, en verdad mi matrícula empieza a entremezclarse en cada uno de esos comentarios. Y lo digo en relación a un caso específico de una profesional psicoanalista que en la entrevista de un paciente internado pone fantasías pasivas de muerte en la infancia. Para todos nosotros eso sería nada. Sería de muy poco riesgo, ¿no? Un paciente que ya tenía 30 años lo habrá dicho como un folclore por el que estaba armando su narrativa del paciente. Bueno, la fiscal hizo hincapié en eso cuando 25 años después el paciente se suicida. No, digo, esto no quiere decir que uno debe mentir, ni mucho menos, pero sí debe decir que uno cuando escribe la historia clínica, que la escribe para la defensa del paciente contra nosotros en relación al bien salud, uno tiene que estar bastante atento en esto porque si no se está metiendo todo el tiempo en problemas. Bueno, en verdad lo que más me interesa de esto es que ustedes nos pongan en cuestionamiento al cuerpo médico y yo aprender y poder trasladarle a mis colegas de cuerpo médico los aspectos que ustedes están viendo y los aspectos donde nuestras pericias, por ser la base de una sentencia o por ser la base de una indicación judicial, los ponen en especial aprieto. Así que con esto cierro mi disertación. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Bueno, acá estamos en dúo con mi compañera, con Mariana, venimos del CELS. Primero agradecerles por la invitación a esta jornada, celebramos que se estén pudiendo hacer, sobre todo después de lo que pasó en estas últimas semanas. Venimos acompañando desde el CELS desde el momento cero y la verdad es que reivindicamos mucho el trabajo que se viene haciendo en este hospital, sobre todo desde todo este proceso de transformación que tuvo tras la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental. También, bueno, personalmente en el equipo hemos recibido a compañeros rotantes cuando han hecho su rotación externa, entonces ahí tenemos una proximidad bastante importante y bueno, reivindicamos me parecía como también señalar que creo que el máximo reconocimiento que se puede tener ha sido el acompañamiento que han tenido tanto de la comunidad acá del barrio, de las personas usuarias que estuvieron siempre acompañando a quienes trabajan acá sosteniendo este espacio, así que bueno, muchas gracias por eso. Bueno, la idea de nuestra presentación es poder compartir un poco con ustedes el trabajo que hacemos desde la organización y en particular en nuestro equipo que se llama Salud y Vida Independiente, antes era llamado Salud Mental, ahí bueno, les vamos a ir compartiendo el porqué también el cambio del nombre y bueno, a partir de esta manera en que trabajamos desde la organización, cómo es que hemos ido transitando esta intersección entre el ámbito de la justicia y en particular la salud mental, que bueno, también la cuestión jurídica ha sido parte fundacional de nuestro espacio, ¿no? Y también, bueno, cómo a partir de ese recorrido en el ámbito jurídico también ha necesitado de la presencia de un acompañamiento, de un abordaje interdisciplinario y cómo ha sido esa un poco la tarea central que hemos llevado adelante desde el equipo. Y también cómo a partir de ese trabajo también hemos visto
que la cuestión de la salud mental también ha sido un tema que hemos tenido que también poder impulsar desde el ámbito del litigio, ¿no? Y después, bueno, también cómo hemos podido hacer uso estratégico de eso para poder impulsar transformaciones o incidencia en políticas públicas y también cómo buscamos que haya cierto efecto o una potencia reparadora a las víctimas a las que hemos podido acompañar a lo largo de este tiempo. Bueno, en principio, decirles que el CELS, para quien quizás no lo tenga tan presente, es una organización de la sociedad civil que se fundó en plena dictadura militar en el 79 por madres y padres cuyos hijos fueron detenidos y desaparecidos también. Y desde entonces pues, ha buscado la promoción y protección de los derechos humanos de las personas acá en el país y por supuesto también siempre en relación con el ámbito también internacional y regional de los derechos humanos. En los primeros años, por supuesto, estuvimos más abocados a la lucha, la promoción por la búsqueda de la verdad, de la justicia en el ámbito de la dictadura, por los crímenes cometidos por parte del Estado. Y ya más con la vuelta a la democracia, si bien esa línea es una línea de trabajo que sigue vigente, también amplió su agenda de trabajo, pensando también en denunciar las violaciones a los derechos humanos en democracia. En ese sentido, nuestros temas de trabajo son bastante amplios, por supuesto Memoria, Verdad y Justicia, pero también violencia institucional, violencia policial, justicia democrática, la situación de las cárceles y el sistema penal, tierra, vivienda y justicia económica, protesta social, políticas de drogas, derecho a la comunicación, digo, son un montón de temas que hacen al campo de los derechos humanos y con el correr del tiempo se va ampliando esa agenda y bueno, en todos esos temas está también la cuestión de la salud mental, que bueno, hoy también lo entendemos más como salud y vida independiente, ¿no? Pensando también justamente la salud como algo más integral, que no es solo salud mental, y la cuestión de la vida independiente, agarrándonos también del modelo social de la discapacidad, que justamente busca promover también la autonomía de la persona, o bueno, con la necesidad de también los apoyos que requiera para poder vivir en comunidad. Como les decía, el CEL se originó en el 79 y rápidamente se crea el equipo de salud mental, a la cabeza también de otra madre de Plaza de Mayo, Laura Conte, con toda una serie de compañeros, de profesionales en aquel entonces, y que inicialmente fue enfocado más el trabajo a la asistencia directa a familiares de personas que estaban detenidas, desaparecidas, con los riesgos que además eso conllevaba en ese entonces. Y ya después vuelta a la democracia, bueno, en articulación también, por supuesto, con otros organismos del campo de los derechos humanos, fue trabajando en otras temáticas también vinculadas al tema, como por ejemplo la restitución de la identidad de niños y niñas apropiadas en dictadura, el acompañamiento también a familiares cuando se reaperturaron los juicios y el acompañamiento a víctimas en general que fueron víctimas, digamos, del accionar del Estado en democracia, ¿no? Los casos más por ahí quizás vinculados a violencia institucional, violencia policial. Ya después, desde el 2006, en el equipo en particular, además de esta tarea de acompañamiento, empezó a llevar adelante la tarea de la investigación por ahí más aplicada, militante, buscando generar incidencia en políticas públicas de salud mental, también pensando en que la política estatal en ese entonces veíamos que siempre era tendiente a políticas de encierro, ¿no? Entonces, ahí bueno, surgieron investigaciones que para nosotros fueron importantes como el Vidas Arrasadas, ya después de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental también Cruzar el Muro, ¿no? Y entonces como todo un trabajo también en defensa directamente de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental. Y a partir de ahí entonces poder impulsar algunos litigios propios del equipo, como son por ejemplo la causa de Matías Carbonell, un joven que murió tras su paso por el Hospital Borda, donde denunciamos a profesionales que estuvieron a cargo justamente de su cuidado durante su paso por el hospital, y también, por ejemplo, la causa de Melchor Romero, este hospital emblemático de la provincia de Buenos Aires, donde un poco el objetivo era poder implementar de manera efectiva la Ley Nacional de Salud Mental en ese hospital en particular.
Y ya más recientemente, a partir de este año, el equipo, bueno, hicimos este cambio de nombre a Equipo de Salud y Vida Independiente, justamente, ¿no?, entendiendo el sentido integral de la salud y también un poco a partir de las medidas que fuimos viendo que se estuvieron tomando con la gestión actual y viendo también cómo eso iba generando también un impacto importante en las personas, sobre todo en lo que tiene que ver con la salud mental. Digo, que a partir de la pérdida en el acceso a derechos, no sé, a mantener una prepaga, digo, a mantener tratamientos, ¿no? Entonces, como toda una serie de cuestiones que nos fueron alarmando y a partir de ahí la decisión de poder empezar a monitorear la transformación que se está queriendo hacer del sistema de salud. Y bueno, a partir de ahí también poder llevar adelante acciones legales específicas, por ejemplo, casos puntuales o individuales sobre esta cuestión del aumento exponencial de la medicina prepaga, también por ahí quizás en particular en la ciudad de Buenos Aires la cuestión de la situación del dengue y que entonces el gobierno de la ciudad pueda llevar adelante las acciones necesarias para que no se genere una situación que después podamos lamentar. En ese sentido, bueno, el equipo, el modo de trabajo que tenemos son distintas modalidades, si se quiere, pero que todas de alguna manera están entrelazadas con el ámbito jurídico. Por ahí una primera que tiene que ver más con la elaboración de informes que buscamos elevar al ámbito internacional de derechos humanos, a los sistemas tanto universal como regional, el de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que mencioné antes de la investigación aplicada, militante, en torno a temas de salud, y después también la difusión de esos resultados, que además muchas veces esos informes también nos permiten utilizarlo como argumentos para las acciones judiciales que queremos impulsar. También, por supuesto, capacitaciones en ámbitos estratégicos. De hecho, bueno, en la justicia hemos podido llevar adelante muchas veces capacitaciones para poder transmitir un poco el cómo entendemos que debe pensarse tanto cuestiones de acompañamiento con profesionales que son del campo de la salud que están en la justicia, o también, bueno, la perspectiva de derechos humanos al momento de poder tomar ciertas decisiones en ese ámbito. También, bueno, llevamos adelante pericias, informes periciales en determinadas causas, el acompañamiento en sí en procesos judiciales cuando las personas tienen que ir a declarar, en los casos que desde la organización litigamos, no solo de nuestro equipo, sino de las distintas áreas también de trabajo. Y, por supuesto, esto del litigio estratégico, que tiene que ver con la elección de algún caso por ahí que nos resulta estructural, paradigmático y que a partir de la resolución que tenga pueda como de alguna manera generar ciertos precedentes importantes para poder también formular eventualmente políticas públicas, ¿no? Todo esto son como acciones y procesos judiciales en los que en definitiva buscamos que se genere justicia, reparación y reconocimiento al daño, ¿no?, que se genera en definitiva en la población en general. Maru, ¿quieres continuar? Dale. Agrego dos cositas Sí, a esto claro. de la presentación. Acércate al micrófono. ¿Se escucha? Por un lado, que en esta nueva tarea o en esta ampliación de agenda, ¿no?, como equipo de salud y vida independiente, pudimos elaborar un primer informe sobre sobre los primeros 6 meses de gobierno y la transformación del sistema de salud en este momento, que está disponible en la página. Y otro producto, digamos, interesante para compartir es también el documental que se llama Cruzar el Muro, en el que pudimos mostrar parte de esta tarea de transformación del Hospital Melchor Romero, en la que estuvimos trabajando, que ahora vamos a contar un poquito más. Esa experiencia. Sí, de cómo fue esa experiencia. Antes de llegar a esa experiencia concreto, queríamos compartir algunas ideas sobre la distancia que hay entre el campo jurídico y la subjetividad, ¿no? Como el lenguaje jurídico en principio es un lenguaje diferente al del uso cotidiano, y una de las cosas que nos parece importante en la tarea es la de que las personas que estamos acompañando en procesos judiciales no sean ajenas a los procesos judiciales que justamente deberían ser representativos de lo que les está sucediendo, ¿no? Cuando se empieza una causa judicial se van creando oficios, expedientes, esto va teniendo como una especie de vida propia que es importante para, desde nuestra mirada, desde la mirada en la que queremos realizar nuestro trabajo, que las personas que estamos acompañando sean parte de ellas y que su voz esté ahí presente.
Entonces, por un lado, digamos, la dificultad que para las personas, no sé, entre comillas, comunes puede tener el entendimiento de este lenguaje jurídico. Nuestra tarea ahí es un poco como la de un traductor, ¿no? Tratando de acompañar y de acercar este lenguaje jurídico que es para que sea accesible para las personas, pero también que las personas sean parte de esa causa, que vayan comprendiendo cómo va avanzando, las implicancias que tiene cada uno de los pasos, también las implicancias al momento, por ejemplo, de dar testimonio, ¿no? De, bueno, qué significado va a tener eso en ese momento del juicio, qué implicancias puede tener, qué alcances va a tener. Por otro lado, otras las distancias que vemos entre el campo jurídico y la subjetividad tiene que ver con los tiempos. Los tiempos subjetivos no necesariamente son los mismos que los tiempos procesales. Entonces ahí hay entre abogados y equipo de salud y vida independiente, trabajamos de manera interdisciplinaria y tratamos de ajustar esos tiempos para que el momento de atestiguar, por ejemplo, sea un momento en el que las personas estén en condiciones de poder atestiguar. Y llegado el caso también de acompañar, estar no solamente acompañando en el sentido de estar físicamente presentes, sino también ver el escenario, no sé, por ejemplo, que no vaya a cruzarse un represor con una víctima en el momento del juicio. Y si eso llega a suceder, estar atentos como para poder acompañar y ver de qué manera integrar esto que está sucediendo en el momento del juicio también. Por otro lado, otras las distancias tienen que ver con que lo que recordamos, la manera en que recordamos y la memoria que actúa por selección, esto es así, no necesariamente es la verdad jurídica que pretende que sea dicha en el espacio jurídico, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que esta verdad subjetiva sea una verdad para decir en el campo jurídico, y que si hay un olvido o hay un fallido o hay algo que se recuerda de otra manera, no sea leído en términos de falsedad, falso testimonio, ¿no? En este sentido. Bueno, son como algunas distancias. Y otra distancia grande es entre los marcos normativos, ¿no? Que pueden, a partir justamente de diferentes procesos judiciales, lograrse, obtenerse, y las prácticas que no siempre van acompañando estos marcos normativos. Por supuesto que los marcos normativos pueden transformarse a partir de que hay prácticas transformadoras que logran disputas en el marco jurídico, y entonces hay leyes que se reforman o nuevas leyes, pero es necesario también después que esas leyes sean efectivamente hegemónicas también en el campo de la práctica, ¿no? En ese sentido hay unos cuantos desafíos para nuestro trabajo, como por ejemplo el de la incidencia en las prácticas, para que haya esta adecuación. Por otro lado, la defensa de los marcos normativos, por ejemplo, en el caso de la Ley Nacional de Salud Mental, muchas veces ha querido ser transformada o eliminada o quitada, ¿no? Bueno, hay ahí un trabajo importante también de defensa. Bueno, la reconstrucción, ¿no? Como decía antes, ante la justicia de una verdad, ¿no? De un crimen cometido por el Estado, y todos los obstáculos, no solamente que esto tiene en relación a, digamos, lo que es la transformación de una experiencia, en el caso de las víctimas, ¿no? En materia lingüística, sino también que esa materia lingüística sea materia jurídica. Esto es todo un desafío. Pero también, en términos más objetivos o concretos, la dificultad en la reconstrucción de pruebas, cuando estamos litigando con delitos que son cometidos por el Estado, y el obstáculo en, no sé, cuando querés acceder a una historia clínica y de pronto entonces la historia clínica no tiene las hojas que justamente estabas necesitando que tuviera, y esos días se perdieron, o esos días son ilegibles o no se entienden, o digamos, bueno, hay ahí todo un desafío de trabajo. Bueno, ¿cómo recrear, ¿no? Este escenario de la vida y del daño que sufrió una persona en el escenario jurídico, en una realidad diferente, y cómo hacer que entonces esa historia pueda ajustarse de alguna manera a la mirada de las personas que han sufrido este daño o la violación a estos derechos. Pasemos a la otra.
Bueno, y llegamos a la experiencia del amparo colectivo en el que trabajamos en Melchor Romero, que nos parecía interesante, más allá de hacer una presentación institucional y como vemos que se entrecruza el campo jurídico y el campo de la salud, en particular en un organismo de derechos humanos, queríamos compartir una experiencia en concreto de cómo el uso de la justicia puede ser interesante para lograr prácticas transformadoras que repercuten efectivamente en la vida de las personas, que es a lo que queremos llegar, ¿no? Podemos, no sé, muchas veces se discute en la creación de leyes, necesitamos una ley para tal cosa, bueno, y a veces no se necesitan tantas leyes, a veces lo que necesitamos es transformar prácticas y empezar a trabajar y a usar las normativas que tenemos de manera que se ajusten a la defensa de los derechos y de los intereses por los que estamos trabajando, ¿no? Bueno, en principio, el amparo apunta a poder implementar la Ley Nacional de Salud Mental en el hospital. Lo iniciamos en 2014, en articulación además con una organización, digo, esto también parece importante, cuando se llevan adelante este tipo de acciones, la necesidad de poder trabajar con quienes efectivamente están en territorio, y ahí entonces hicimos una articulación con la organización del Movimiento por la Desmanicomialización en Romero, que está creada también por trabajadores del hospital, que comparten una misma perspectiva sobre cómo debe pensarse el abordaje en salud mental. Entonces llevamos adelante esa acción jurídica, esa presentación en el año 2014. Después se anexó otra causa que estaba también presentada por la Comisión Provincial por la Memoria, entonces ahí nos convertimos las 3 organizaciones como parte actora de la causa. Y bueno, más allá de las cuestiones burocráticas, que hubo un ida y vuelta un buen tiempo sobre en qué juzgado tenía que radicar esa acción, ya para el 2016, algo que fue central para todo este proceso de largo aliento, fue la creación de una mesa judicial de trabajo en donde nos teníamos que sentar a trabajar y pensar en políticas y prácticas para el hospital, tanto funcionarios de la provincia de Buenos Aires, de distintos ministerios, principalmente el Ministerio de Salud, los directivos del hospital y también, bueno, nosotros como parte actora, ¿no?, de las 3 organizaciones, y dentro del hospital además también hubo toda una impronta de la presencia de trabajadores del hospital también para poder pensar esas transformaciones. Y ahí entonces se dio también toda una posibilidad nuestra de poder ingresar efectivamente a la vida del hospital, a la dinámica, a la vida cotidiana, en donde si bien al principio hubo una resistencia, ¿no?, una frase que nos decían era ahí llegan los de los derechos humanos, pensando en que bueno, por ahí iba a tener un impacto negativo en la vida laboral y en el cotidiano, y por supuesto que esas resistencias quizás ahora hay mucho menos, pero puede haberlas de todas maneras. Más allá de eso, al poder ingresar al hospital también se generó toda una dinámica de trabajo conjunto, ¿no? Entonces ahí una articulación ya más directa con equipos de salud, en donde más allá de lo que se venía trabajando de manera macro en esa mesa judicial, también a nivel micro, los propios equipos nos empezaron a convocar para poder ir pensando situaciones puntuales que tenía que ver con procesos específicos sobre internaciones involuntarias, sobre procesos de determinación de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica o inclusive procesos específicos de externación de las personas usuarias y de los obstáculos que iban teniendo y bueno, cómo desde ahí podíamos pensar estrategias específicas. O sea que se pasó de un escenario en el que había un oficio que era recibido, que era leído, que era contestado por escrito, que se ingresaba a la causa, que la otra parte lo veía, digamos, ese intercambio de expedientes se transformó en una mesa judicial en donde, que tenía un funcionamiento mensual, creo. No, semanal primero. Semanal. Primero fue semanal, sí. En donde lo que se discutía y se acordaba en esa mesa tenía valor de verdad y tenía que ejecutarse. Pero también ese acercamiento en la mesa y al estar viéndonos las caras, al estar interactuando, fue lo que, decía Sofi, nos permitió el ingreso efectivamente al hospital, no ya solamente en la mesa judicial. Y al estar en el hospital, al estar viendo, al estar interactuando también con usuarios, con usuarias, con los trabajadores, las trabajadoras, bueno, ahí se empieza a generar otra dinámica en donde estas resistencias iniciales pudieron ir disipándose, pudimos ubicarnos desde lugares realmente constructivos de trabajo para pensar en dónde estaba, en qué situación estaba el hospital y de qué manera poder transformarla.
insisto, con todo el aval también de haber hecho esta causa justamente con el MDR, que eran trabajadoras del hospital, que tenían un conocimiento de la dinámica cotidiana muy importante. Sí, y bueno, a partir de esa mesa también se fueron generando algunas disposiciones, unos protocolos también para poder pensar las intervenciones dentro del hospital que fueron centrales. Por un lado, la posibilidad de que los usuarios puedan andar libremente en el hospital y también salir y volver del mismo, que antes eran catalogados como fugas, ¿no? Y entonces eso generaba todo un andamiaje que por ahí no correspondía y por ahí invisibilizaba las situaciones donde sí podía meritar alguna intervención específica. La revisión, por ejemplo, de cómo venía sucediendo la cuestión de la alimentación, o sea, eran cuestiones más de la vida cotidiana dentro del hospital en principio para garantizar condiciones dignas de vida dentro, pero después también poder pensar, bueno, cómo poder darse, se pueden ir dando o llevando adelante estos procesos más de transformación del hospital acorde a la ley nacional. En ese sentido también, bueno, el pensar en un protocolo para el consentimiento informado, una herramienta que se usaba poco y nada en ese momento y la importancia que eso se requiere, que tiene para poder habilitar, avalar los distintos tratamientos que se van llevando adelante y las directivas anticipadas también como una posibilidad de que antes de que alguien pueda estar en una situación de crisis, bueno, se pueda entender y tener en claro qué es lo que esa persona puede necesitar. Y después también, por ejemplo, un protocolo para algo que venía pasando mucho en el hospital, que es las situaciones de abuso entre personas usuarias, con la complejidad que eso lleva, y que de alguna manera eso también era propio de respondiendo un poco a la lógica manicomial que había, ¿no? Para poder trabajar cuestiones de la privacidad, de la intimidad, digo, como que toda una serie de cuestiones que por suerte eso se pudo llevar adelante todo un trabajo y que fue también todos estos instrumentos elaborados con los propios trabajadores del hospital para después poder llevar adelante la implementación y la recepción de los mismos. Y también se llevó adelante la creación de espacios en donde poder ir trabajando las distintas problemáticas dentro del hospital, por ejemplo, la primera Consejería de Salud, de Derechos Sexuales y Reproductivos para personas usuarias de salud mental, después también la Comisión contra Hechos de Violencia Institucional, la Comisión para llevar adelante casos, se llamaba Comisión de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, que ahí ya tenía que ver más con una interlocución con ámbitos de la justicia, con la Curaduría en particular de La Plata, que es quien tiene por ahí más nexo con la mayoría de las personas usuarias ahí, y también, por ejemplo, un comité para pensar el uso racional de psicofármacos y poder pensar también o traer sobre la mesa otro tipo de terapias alternativas, ¿no? Y que no únicamente sea la sobremedicación el modo de intervención y de tratamiento. Y todo esto, digamos, en momentos de distintos signos políticos, digamos, eso también me parece importante mencionarlo, digo, fue algo que se pudo sostener a lo largo del tiempo y ya hoy, bueno, con las acciones que está habiendo en la provincia de Buenos Aires en general, ya es un proceso que va andando solo, pero nos parecía importante traer esto, como decía Maru en un momento, como a partir de una causa tratamos de corrernos del expediente y que solo sea todo en papel y poder llevarlo en efecto Sí. a la práctica dentro en este hospital en particular. Y que ¿no? para las mujeres en el hospital, el hecho de tener la Consejería de Salud Sexual y Reproductiva, por ejemplo, o tener una ventanilla donde ir a hacer preguntas en relación a su pensión, a su certificado de discapacidad, digamos, a cuestiones que tienen que ver con acceder efectivamente a la justicia, con cosas que son muy cotidianas y súper importantes en la vida de todos los días de estas personas, era muy necesario. O incluso poder empezar a tomar decisiones, a conocer cuál es el tratamiento farmacológico, por ejemplo, a poder empezar a participar de ese tratamiento, a tomar decisiones, a poder elegir. Y algo que está en el documental, pero se los spoileo, es muy bueno cuando la hoy directora del hospital cuenta cómo cambiaron las reglas del juego, ¿no? Antes, si una persona quería salir, tenía que tener una autorización. Ahora, por escrito, lo que tiene que aparecer es el profesional que indica que no puede salir en caso de que no pueda. O sea, ahí hubo un corrimiento muy importante de roles y de esto, y de protagonismos, ¿no? Y de libertades, me parece. Así que bueno, estamos, eso, ¿no? sí. Eso. Bueno, gracias.
Bueno, muchísimas gracias por sus exposiciones. Sin ánimos de ser o de hacer una síntesis cabal de todo lo que se dijo, pensaba cuando las escuchaba que logramos quizás sin querer en este espacio tener alguna representación del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo con su labor más de, no porque seas ahora el Poder Ejecutivo, digo, de instituciones del Estado, del Poder Ejecutivo y la sociedad civil, pensando distintas experiencias y distintos puntos de vista. Hemos pasado por herramientas más analíticas y conceptuales en torno al cuidado y cómo eso emerge en una dimensión ética dentro de las instituciones o desde el Estado, de dejar de ser un lugar privado el cuidado en un lugar privado a pasar a un lugar de lo público. Y cuando pasa al lugar de lo público pasa a la discusión común, ¿no? A la discusión de lo común. También en torno a cómo los consumos problemáticos, sobre todo de sustancias, tuvieron sus momentos de mirada más de la patología, el delito y el uso. También la perspectiva, como decía Leonardo, de familias, usuarios, jueces y sistema de salud, profesionales de salud, y cómo eso se entrelaza y se encuentra y se desencuentra también. También estuvimos charlando un poco con las compañeras del CELS sobre el lugar de la sociedad civil, me parece a mí, de la incidencia de las políticas públicas y en la transformación de las prácticas, y fundamental para mí esto de pensar cómo en los procesos judiciales, que siempre son complejos, lo hablamos también, por ejemplo, los equipos de salud en las situaciones de violencia, sabemos lo complicado que es atravesar ciertos procesos judiciales y la importancia de un acompañamiento que explique y socialice y haga un poco más común el lenguaje jurídico y el lenguaje social. Nos gustaría ahora quizás escucharlas y escucharlos con sus comentarios, con sus preguntas, con alguna sensación que haya dejado este momento, esta charla. No sé si se va a escuchar. Importante, muy valioso. Uno siente que voy a transmitir como sensación, no hay una pregunta puntual y una reflexión que por ahí dispara alguna reflexión de ustedes. Siente que en estos espacios va a surgir algo bueno dentro de tanta maldad que estamos pasando. Me parece súper importante lo que se transmitió. Creo que nos debemos muchísimos debates y que los trabajadores de la salud no tenemos que dejar pasar más el tiempo y empezar a exigir estos debates tan importantes. No pedirlo, no sugerirlo, sino exigirlos. Me pareció todo muy interesante. La reflexión que me surge es a partir de lo que dijo en principio la doctora. Que quería por ahí hacer una reflexión para ver si nos podía dar algún aporte en este intercambio. Ella trajo algo de un hilo que va comunicando diferentes momentos y que pone en primer lugar las políticas de cuidado, de la que muchos nos sentimos como defensores, representantes, como funcionarios públicos de esa historia, y habló del deseo de memoria. Me parece muy importante tomarlo como un puntapié a ciertas reflexiones y de cómo vamos a continuar. Y compartirles algo que cada vez que puedo hablar y vamos compartiendo con compañeros, creo que ella hablaba del dolor y una experiencia de un grupo de profesionales que a partir entiendo lo que fue la crisis del 2001, ver cómo se generaron políticas de cuidado en diferentes ámbitos. Y yo me pregunto cómo vamos a salir, ¿no?, de estos momentos
entendiendo que el dolor hoy también, yo no lo viví el 2001, lo viví como un niño que iba al trueque como una aventura, pero hoy como profesionales yo siento que tenemos un dolor muy grande. No solamente el dolor de los pacientes, sino como profesionales, y específico, capaz no me animo a hablar de todo el ámbito de la salud pública, pero sí específicamente del ámbito nacional, que estamos sufriendo terrorismo psicológico, que vivimos con mucho dolor, que tenemos miedo, y que, bueno, preguntarnos cómo ese dolor, cómo lo podemos utilizar como materia de trabajo, de pensamiento, para pensar más políticas de cuidado. No sé si en aquella vez, y me parece súper importante en estos momentos tomar la palabra de referentes. El doctor habló de Silvia Quevedo, que es una referente en nuestro hospital y que la compartimos y hay que cuidar esos espacios con los referentes, la jefa del departamento de redes, Daniela Daverio, que son referentes y que nos pueden dar una opinión súper válida de ver por dónde va la cosa, y compañeros que nos sentimos representantes de ese deseo de memoria y que queremos seguir en ese camino. ¿Cómo seguimos cuando el dolor está en nosotros también? Gracias. Bueno, realmente quiero felicitar a este panel. Realmente ha sido una experiencia enriquecedora y muy potente, ¿no? Que deriva, ¿no? Que tiene resonancias diversas, ¿no? Me parece en esto de cómo llega, ¿no? Esta cuestión de las políticas del cuidado, ¿no? Cómo llega, bueno, a lo que estamos transitando, ¿no? Los trabajadores del hospital, ¿no? En esto que por ahí decía el compañero respecto a cómo tramitar el dolor, ¿no? Bien. Creo que, bueno, el punto es tramitarlo en principio colectivamente, ¿no? En relación a la construcción, a la restitución del lazo social que a través de las distintas experiencias que se ha atravesado de lucha, ¿no? En el hospital demuestran esto, ¿no? Una experiencia muy potente, ¿no? De anudación del lazo social, ¿no? Yo creo que esto está marcando un camino, ¿no? Para otros también. Ahora, en lo que hace a la vida cotidiana, en el punto de que verdaderamente hay políticas que están desorganizando la vida cotidiana, entiendo que el generar espacios de cuidado, ¿no? De internos, ¿no? En el hospital, o sea, sería una apuesta, ¿no? O sea, tramitar a través de la reflexión a pensar en prácticas de cuidado para aquellos que están trabajando precisamente. Y bueno, es algo a seguir conversando, me parece, ¿no? A irlo pensando cómo. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Bueno, sí, quizás no, un último comentario. En principio, agradecer las exposiciones de todos. Parece que celebramos los diálogos intersectoriales. Nos parece que es fundamental tener estos espacios. Simplemente un último comentario que es un poco abonar a lo que comentaba acá el doctor Gioldi, con respecto a
quizás ponernos en la vanguardia y ser propositivos, quizás en pensar estrategias para que no nos agarre desprevenidos o quizás ir corriendo detrás de la liebre, que quizás a veces es inevitable porque, bueno, un poco a veces nos pasa como instituciones quedar un poco atrás a los tiempos, pero sí intentar celebrar estos espacios de conversación, de mesas intersectoriales, de espacios de trabajo, donde podamos tratar de ser propositivos, ingeniosos, inventivos y bueno, novedosos, en la medida que podamos. Sumo una pregunta más que me quedó pendiente y allá hay otra, bien, genial. Vayan anotando si quieren, no sé, presto papelito. Algo que me había quedado pendiente también cuando Leo decía algo de la recarga de la actividad profesional. Hace poquito tuvimos alguna mesa de trabajo con distintos servicios asistenciales acá para trabajar cuestiones de justicia justamente. Y nos preguntábamos algo en relación a la opinión pública o el discurso público generalizado que muchas veces pide o plantea, o quizás es algo que tenemos internalizado subjetivamente, cierto pronóstico de lo que podría pasar, ¿no? Cuando vos hablabas del riesgo cierto inminente y hablabas de lo que podría pasar si... es algo que también quizás es una sobrecarga sobre los profesionales de salud, esta relación de cuando aparece una palabra que parece que es bien negativa, como el ejemplo que vos traías, aparece cierto pedido, por eso digo que es más de la opinión pública, es más a un discurso generalizado, que solicita que el profesional de salud o la justicia o los distintos actores implicados en la vida de los sujetos puedan decir lo que podría pasar, ¿no? Nada, esto lo tiraba también como para, si tienen alguna reflexión respecto a esto, me parece que es interesante, que es algo muy cotidiano también para los profesionales de salud. Hola, buen día. Mi nombre es Paula, yo vengo de Paraná, Entre Ríos, y tuvimos la suerte de estar en unas jornadas donde presentaron Cruzar el Muro y el manual de la transformación de los manicomios, y nos quedamos súper prendidas a esa experiencia, y es algo que necesitamos en el hospital del que vengo, que es el Hospital Escuela de Salud Mental. Es un hospital que tiene ya 60 años, bien distinto al Melchor en un montón de cosas, pero bastante parecido en otras. Y me quedaba pensando en esto de los cruces de lo jurídico. Por ahí algunas preocupaciones que tenemos, ¿no? El compañero decía que, bueno, los jueces penales se guían por la ley, por el Código Penal, y yo me preguntaba, bueno, cómo pensar la integralidad del corpus normativo, y qué peligroso también que cada estamento dentro de los sistemas de justicia solo se rijan por una normativa y no se pongan en relación. Nosotros en Entre Ríos en general, por suerte estoy en la capital provincial, y sin embargo es escasísimo el recurso, digamos, presupuestario y humano destinado a políticas activas en salud mental, y hacia más adentro, más desabastecidos estamos. Pero pensaba esto, la fragmentación que tenemos nosotros como hospital en muchos servicios y en muchos dispositivos que vamos promoviendo, también lo vemos en el Poder Judicial. Nosotros estamos en un espacio de género y diversidad, y estamos en este momento trabajando con el Superior Tribunal de Justicia en esto de intentar criterios comunes para pensar circuitos más fértiles, para pensar intervenciones reparadoras y no estas que a veces se prolongan en el tiempo. Y lo que encontramos es eso, también un Poder Judicial absolutamente fragmentado, que no se pone en relación, por más que tenemos un sistema unificado de información que entra, y sin embargo, bueno, nos encontramos con que, por ejemplo, en el mismo momento que una medida penal es dada de baja, la civil continúa y no hay conexión. Nos ha pasado una situación bochornosa, que fue que a un agresor, en vez de colocarle el dispositivo dual de tobillera, se la colocaron a otra persona con el mismo nombre y apellido durante 7 meses, y nosotras como equipo de salud insistiendo en que los datos que nos daban no eran de la persona agresora, porque no tenía esa hermana, porque no vivía en ese barrio, y no nos daban bola hasta que no nos atendieron más el teléfono, ¿no? Como también a los equipos de salud que estamos por ahí acompañando en la vida cotidiana un montón de situaciones, y muchas veces de mucha gravedad y de mucha fragilidad. El Poder Judicial todavía espera de nosotros una respuesta en función de lo que el Poder Judicial espera, y no un diálogo intersectorial genuino, ¿no? Entonces entiendo que esta experiencia de la mesa, por eso a nosotras nos resultó tan importante,
de poder pensar una mesa de trabajo en los lugares donde podamos de verdad trabajar y no este intercambio de oficios que llegan encima siempre tarde. Y pensaba eso, que así como los hospitales nos tenemos que transformar y todavía un montón, cómo pensar, cómo transformar ese bodoque, ¿no? Ese monstruo que es muchas veces el sistema de justicia, que si para personas que están muchas veces atravesando situaciones o de violencia o de sufrimiento no pueden entender, ni nosotros a veces entendemos las resoluciones, cómo hacer que eso de una vez, o no de una vez, va a ser un proceso larguísimo y ahora entiendo que no es un contexto favorable, pero cómo hacer que justicia también se transforme, ¿no? Y no tener que tratar de acomodarnos al sistema de justicia que está bastante obsoleto, ¿no? Entonces, bueno, nada, pensaba un poco eso, la transformación, y nosotros, por ejemplo, como provincia, venimos exigiendo esta mesa interministerial que se viene anunciando y que nunca sucede. Entonces, bueno, es difícil pensar que algo distinto ocurra cuando las partes no se comunican. Un poco traigo eso como realidad local, pero entiendo que pasa en casi todos lados. Y bueno, muchísimas gracias otra vez por reflotar esta experiencia del CELS, porque bueno, entendemos que es un poco el camino para dejar de bueno, intentar cosas que caen en saco roto y que nos desgastan un montón. Así que, y gracias a todos porque estuvo muy interesante la mesa. Y estoy muy honrada de estar en este hospital que para nosotros también es un orgullo y bueno, venimos acá también a acompañar. Gracias. Bueno, voy a contestar y les pido disculpas porque después de esto me tengo que retirar. Discúlpenme, pero no lo pude, no me puedo quedar más. Pero sí quería retomar algo que decía acá el compañero y que varios de ustedes retomaron. Y pensaba que de lo que planteé vos habías entendido, y eso me parece muy interesante, que esta política pública se había implementado como consecuencia del 2001, ¿no? Y claro, me sorprendí primero, después pensé, claro, es que ese 2001 marcó un antes y un después en la historia de nuestro país y que la deriva que eso tuvo hizo posible la constitución de una nueva perspectiva desde el Estado, que fue asumir el dolor, ¿no es cierto?, asumir la memoria traumática de este país desde el interior del Estado, algo que nunca había sucedido anteriormente porque estábamos habituados a que el Estado solo impunizaba, digamos, esos crímenes o que solo, ¿no?, continuaba con esas políticas de impunización y que el dolor de las víctimas, al cual nosotros nos abocamos, que son las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el terrorismo de Estado en la Argentina, es decir, que trabajamos específicamente sobre los delitos, digamos, del terrorismo de Estado, que, claro, que ubicar el dolor de esas víctimas en una serie con lo que significaba el dolor de las víctimas arrojadas por las políticas estatales era algo bastante novedoso, por eso instituir el primer centro estatal de América Latina, como fue el Centro Ulloa, al interior del Ministerio de Justicia, que trabajaba en una coordinación absoluta con todas las otras, no solamente instituciones del Ejecutivo, sino también en articulación con el Poder Judicial, porque por supuesto los juicios se llevan a cabo en pleno territorio del derecho penal, y poder trabajar también con el Poder Legislativo. Fue una experiencia muy importante en donde las condiciones de posibilidad se dieron porque hubo un Estado que se decidió asumir ese dolor como política y a responder a eso. Cuando yo decía que acompañamos también los debates internacionales, el derecho internacional de los derechos humanos, que empezaba a poner a la víctima en un lugar de centralidad respecto de lo que significaban todos los procesos judiciales y las violaciones de derechos humanos, y el concepto de lo reparatorio comenzó a tomar un lugar muy determinante a nivel internacional, en Argentina fuimos el primer país que instauró, digamos, desde el Estado una política que en ese momento, me acuerdo, nosotros recorríamos los hospitales de todo el país para tratar de constituir un equipo que acompañara en los juicios en la Argentina, fundamentalmente con profesionales de la salud mental, y me acuerdo que
nuestros colegas, estoy hablando del año 2004, 2005, o sea, 2006, no estoy hablando del año 1815, no sé, estoy hablando de hace 20 años atrás, muchos de nuestros colegas nos decían, ¿y qué tenemos que ver nosotros con las políticas de reparación? O sea, ¿por qué nosotros tenemos algo que ver con eso, ¿no? Claro, era introducir algo, una función que, como acá decía el compañero, es decir, nosotros tenemos matrículas, ¿no es cierto?, que nos dan el Estado Nacional y respondemos en las instituciones, cuando nosotros hablamos, escuchamos, recibimos, alojamos, acompañamos, respondemos no solo en nombre propio, respondemos en nombre de funcionarios del Estado. El problema, cuando vos preguntabas recién qué hacemos con esto hoy, es cómo hacemos cuando desde el Estado se plantea que hay que destruir al Estado. Nosotros no tenemos antecedentes de un discurso semejante. Hemos tenido antecedentes de discursos, digamos, en donde el Estado se corre, el Estado no interviene, el Estado deja caer, ¿no? Pero la destrucción como discurso que sostiene lo estatal, ¿no?, es algo que tenemos que pensar muy seriamente, porque nos quedamos impotentizados frente a eso. Entonces, la impotencia, ¿no? ¿Qué? Frente a la impotencia, nosotros tenemos que pensar muchas estrategias y yo creo que una de las fundamentales es la que ustedes mismos decían y planteaban, es decir, es hablar con otros, discutir, tomar las experiencias, pararnos en esos legados históricos, saber que no estamos solos, digamos, no solo en la Argentina, sino que no estamos solos, porque también hay muchos colegas de otros países, sobre todo, nosotros lo hemos visto muy, digamos, de modo directo, con la implementación de políticas públicas en relación a las víctimas de violación de derechos humanos, con lo que fue trabajar y construir equipos de acompañamiento en los países que formaron parte, digamos, del Plan Cóndor. Entonces trabajamos en coordinación con los equipos de Uruguay, de Brasil, de Chile. Y quiero decir también que el Centro Ulloa sigue existiendo en la actualidad y que muchos de esos equipos que constituimos nosotros en esos países vecinos todavía también siguen existiendo. Entonces hemos debatido mucho con ellos, por ejemplo con Brasil, cuando tuvieron a Bolsonaro como presidente, hemos trabajado mucho con ellos en Chile cuando fue el estallido, porque ellos nos decían, bueno, cuando el Estado se retira quedan las redes, lo que queda es lo que se construyó. Eso, digamos, es un poco más irrompible, ¿no es cierto?, que esto que estamos, este espectáculo al que estamos asistiendo. Entonces, a mí me parece que es muy importante, contra la impotencia que produce un discurso de destrucción, sostener no solo los lazos, sino los lazos enlazados a los legados. Nosotros no nos queda otra que creer en las marcas. Eso. A mí como respuesta política, y una vez que se menciona la impotencia, se imaginan que voy a hacer cualquier cosa para salir corriendo. No, yo diría como respuesta política y un poco refiriéndome, perdón, a mí mismo. Yo soy sobrino de León Ferrari, que fue uno de los fundadores del CELS. Así que lo que puedo dar es la respuesta que mi familia tiene para sobrellevar que mi primo esté desaparecido. A mí lo que me parece que en este momento lo que hay que hacer es ponerse en el contexto de la previsión de un amparo judicial. Es decir, si lo que falta, si nosotros asumimos que efectivamente en el curso de todos estos años no hemos podido dar una respuesta para alojar a estas personas que rebotan una y otra vez en el sistema penal, y no es que el sistema penal no esté haciendo mucho para cambiar, por lo menos yo puedo hablar del sistema penal de nación, no es que la Corte no tenga hace 20 años una oficina de la mujer, no es que nosotros no tengamos cuerpo médico una comisión de géneros, no es que no exista la UFEM, que ha modificado el modo en el que los fiscales analizan los delitos sexuales, los delitos de género.
Pero, bueno, finalmente está el fiscal con la persona que, y esto es textual, que 20 veces en los últimos 3 meses fue detenido por robar un celular en condiciones de intoxicación. Es muy difícil cómo alojamos a esa persona. Todos los intentos que hagamos, y en eso lo que yo diría es que este hospital es uno de los hospitales que más sabe hacer con esas personas, porque recuerdo perfectamente lo que Hospital de Día tenía, la cantidad, la calidad de pacientes extremadamente graves con disocialidades que ningún lugar podía alojar, y lo trabajaban, fracasaban, lo trabajaban, al día siguiente venía, al día siguiente faltaba. Lo que digo es, si el gran territorio que el sistema penal no alcanza a, que está impotentizado, porque tiene 2 opciones, lo interno, y no entiendo bien si esto es disciplinar, no disciplinar, lo interno, porque me están diciendo que es inimputable, o el sistema de salud me dice, yo tengo un protocolo para actuar con esto, déjeme. Bueno, quizás este momento, y en términos de prever, estarme poniendo en el contexto de un futuro amparo, quizás lo que yo tendría que hacer es ver si este hospital solo, que con toda su experiencia en disocialidades, o este hospital generando vínculo con algún otro, se anima finalmente a hacer algo que no nos hemos animado nunca, que es decir, bueno, vamos a establecer este dispositivo para las disocialidades que rebotan del sistema penal. El país tiene muchas experiencias políticas muy disonantes, con lo cual esta también se va a sobrellevar como se han sobrellevado otras peores incluso. Lo que me parece que la respuesta tiene que ser esa, concreta, con acciones, y en esto tomo lo que se decía, y en acciones en relación a lo que la sociedad realmente necesita, porque más allá de que el vecino, cuando dice que lo pongan preso al adicto que le duerme en la puerta, está recurriendo a lo más primitivo de sí mismo, la verdad que es cierto que lo tiene en la puerta, y la verdad que no está bueno para esa persona estar ahí. Y también seguramente fracasemos en qué vamos a hacer con eso, y sin caer en el asistencialismo, en el higienismo, o sea, con toda la complejidad que esto tenga, por lo menos me parece que tenemos que intentar el dispositivo. Para mí es lo que hay que hacer en este contexto. Es una opinión personal. Tenemos unos minutitos, ¿no? Cortitos. No sé si... Sí. En relación también al comentario del compañero, en esto de los cuidados de los que hablaba Fabiana inicialmente, y cómo las políticas, cómo el cuidado a la esfera no política, ¿no? Como política pública, algo que me parece que por ahora no se dijo y quería compartir es el cuidar a los que cuidan, ¿no? Qué estrategias nos podemos dar internamente que van más allá de las políticas públicas, en este momento sobre todo, como para pensar estrategias colectivas, intersectoriales, interdisciplinarias, ¿no? de cuidado, de protección, de fortalecimiento hacia adentro, siempre pensando desde lo colectivo, ¿no? Que es desde el único camino posible para poder sobrellevar y poder transitar experiencias de trabajo con situaciones que son sumamente dolorosas y difíciles. Y esto de las marcas, que decía Fabiana, también me resonaba a una clave, ¿no? Siempre de mirar retrospectivamente cuáles son los caminos que nos han permitido llevar experiencias, no sé si exitosas o sí exitosas, pero al menos que se acerquen a situaciones de mejoría, de alivio, y por lo general los trabajos intersectoriales, los trabajos interdisciplinarios, donde se pueden armar redes y donde esas redes de alguna manera se puede ver cómo se pueden institucionalizar para que no quede en la experiencia personal de, no sé, el fiscal que conocí, con el que me fue bien, o la puerta que toqué y el empleado y que no quede en esta cosa personal, sino que logre instituirse y anclarse. Y ahí hay mucho trabajo de campo, artesanal, cotidiano, pero que es importante, me parece, esto de la trascendencia de la experiencia y que logre anclarse de alguna manera en un dispositivo de trabajo,
Después, si se logra una normativa que la contenga, ¿no? que la pueda sostener a largo plazo, bueno, ya ideal. Pero por lo pronto me parece que el trabajo somos muchos y somos muchas que podemos seguir pensando hacia adelante en el trabajo colectivo. Sí, y por ahí quería sumar un poco en esto que también mencionó Fabiana ante este discurso de la destrucción y tal. Creo que el ejemplo más claro es el que se vivió aquí. Digo, acá ante la consigna o el anuncio del cierre y demás, en los hechos no se cerró. Digo, estuvieron acá, pusieron el cuerpo, las áreas de los distintos sectores estuvieron funcionando. Digo, como que hay algo ahí que me parece importante traer y no, o sea, dejarlo como fueron protagonistas de eso y fue posible y hubo que retrotraer una decisión que por ahí parecía inminente y de pronto no es tan así y ahora tendrá los matices que tiene, pero ahí hubo un freno, ¿no? Un parate y también un eco que resonó en muchos otros sectores. Entonces me parece también importante que esté. ¿Sí? Bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Acá, en los últimos minutitos que nos quedan. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Carlini, yo me formé en la UBA, trabajador social, después otras formaciones en terapia, laburo en 2 hospitales, un hospital provincial y en el Hospital Borda, delegado gremial por la PSS. Primero, ante todo el apoyo a los compañeros y las compañeras del hospital. Perdón que llegué tarde, pero justo vine de una actividad gremial. Por lo cual siempre hay focos de resistencia, diría Foucault, en lo microcapilar, y ustedes lo demostraron desde la asamblea y nosotros acompañando para que no se produzca esa destrucción. Por lo cual eso ya me parece que es esperanzador. Escuché media hora nada más. Sé que después queda grabada, fue una mesa excelente, lo veo cotidianamente en el trabajo, cómo se hacen los entrecruzamientos, como decía la compañera de Entre Ríos también, de los jurídicos desde perspectivas penales, pero también hay foco de resistencias, porque en el Hospital Borda, a pesar de todas las lógicas manicomiales que siguen imperando, hay lógicas de resistencia. Cuando nos encontramos a hacer mesas de trabajo, que tal cual lo decías, compañero, con los compañeros de la unidad de letrados, con las compañeras del órgano de revisión, con compañeros de Defensoría de Curadurías Públicas, para tratar de ampliar esa marca que nos queda, que es esa tolerancia a la frustración que nos genera este sistema, ¿no? Así que nada, me parece que me llevo ya herramientas en esta media hora para compartirlo con mis compañeros del servicio de internación donde estoy, la mayoría de compañeros médicos psiquiatras, con algunas disidencias ideológicas, pero sobre todo con algo que coincidimos, que es la humanización. Yo creo que cuando ya nos planteamos con la atención desde una perspectiva de humanizador, estamos ahí ganando una pequeña batalla ante tanta lógica hegemónica de poder, todo. Así que nada, felicitarlos y agradecerles. Y bueno, y en la lucha siempre, compañeros y compañeras. Gracias. Bueno, ¿hay más comentarios? No. Bueno, así terminamos a tiempo, espectacular. Les agradecemos a todas y a todos por estar presentes, por participar, por sus comentarios, por sus apoyos y por abrirse al diálogo y compartir. Espero que sigamos construyendo. Creo que nos llevamos también de esta mesa la idea de las mesas de trabajo, ¿no? De la posibilidad de animarnos a caracterizar mucho más qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué puntos de vista son necesarios poner ahí, con qué discursos o encontrar metaespacios de comunicación, ¿no? Que no nos dejen en discursos rigidizados. Así que muchísimas gracias. Les comunicamos así brevemente. Ahora vamos a hacer un receso hasta las 13 horas. 13 horas se retoman las actividades, sobre todo con el bloque de talleres que va a haber, y luego de ese bloque de talleres también va a haber conversatorios y otro panel de diálogos intersectoriales con la relación entre salud y comunidad. Bueno, muchas gracias.